Gracias. Bueno, vamos a hablar de uno de esos temas que casi nunca se comenta porque a la gente le da mucha pena. Pero la verdad es que nosotros creemos que hay que conversar de todos los temas siempre y cuando lo hagamos de una forma lo más profesional y científica posible y sin el morbo que muchas veces dan cosas como esta. Vamos a hablar de dolor en la zona anal. Y es algo muy frecuente, pero como les dije, pocas veces comentado. La lista de causas por las que una persona puede presentar dolor en el ano van desde las hemorroides hasta una fisura. Y por eso invitamos a la proctóloga Lorna Castro para ampliar acerca del tema y para que ustedes tengan la oportunidad también de hacerle a ella sus preguntas, ya sea por el Facebook del programa o por el WhatsApp 6087-7777. Doctora, bienvenida, gracias. Muchas gracias. ¿Sí o no que la gente dice, ay doctora, de ese tema, qué incómodo hablar, ¿verdad? Es de hecho la frase introductoria a todos los pacientes que llegan a la consulta, que les costó mucho tomar la decisión, primero que no sabían ni siquiera a quién acudir, que Claro. eso es una cosa importante a considerar, que hay especialistas que nos dedicamos a todo lo que es las enfermedades del colon, el recto y el ano, y ya después, conforme va avanzando la consulta, pues van disminuyendo un poquitito esa sensación de incomodidad. Claro. Y ya lo ven como algo que es normal y que eventualmente hay que consultar y tratar. Sí, como nos duele la cabeza, como nos duele un brazo, como nos duele... Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Bueno, el hecho de que sea un tema no muy tratado, digamos, o no muy compartido entre la gente, no indica que no sea frecuente. No sé qué tan frecuente es. Es muy frecuente. De hecho, el dolor anal es una de las principales quejas por las que el paciente llega a mi consulta. Al punto que, si bien es cierto, como usted lo mencionaba, da mucha pena o hay mucho morbo alrededor de enfermedades a ese nivel, el paciente, cuando tiene molestias, realmente pasa mucho tiempo antes de ir a consultar. Entonces, cuando llega, realmente es porque la está pasando muy mal. O el dolor es ya tan intenso que dice, o consulto o no sé qué más voy a hacer. Okay, quería plantearle de punto de entrada que nos ayudara a establecer la diferencia, porque no sé si un dolor en el recto o un dolor en el ano, estamos hablando de la misma zona. Ok, hay una confusión porque la mayoría de las personas hablan de un dolor rectal, pero realmente el recto y el ano son zonas diferentes del cuerpo. El ano es la última parte, es a nivel, los últimos 2 o 4 centímetros, del borde de la piel hacia arriba 2 y 4 centímetros. De ahí para arriba ya corresponde al recto. Las enfermedades que afectan el recto son diferentes a las enfermedades que afectan el ano. Y de hecho el ano es una zona del cuerpo sumamente sensible. Entonces, usualmente las afecciones o las lesiones que tenemos a ese nivel son mucho más dolorosas comparadas con las lesiones que pueden haber a nivel del recto. Vamos a conversar ahora acerca de las causas más comunes de dolor en esta zona anal. Vamos a ponerles una pantalla y la doctora nos va a ayudar ahí a desarrollar por lo menos las 3 más importantes, digo yo. Bueno, tenemos lo que es la parte de las hemorroides, que de hecho muchas veces los pacientes consultan porque en el momento que tienen una molestia en esta zona, asumen de una vez que son hemorroides. Lo primero que pienso es eso. Exactamente, de hecho ya llegan con una etiqueta y ya llegan con el diagnóstico. Ellos dicen, doctora, vengo porque tengo hemorroides. Y muchas veces conversando con ellos y viendo las características de las molestias que el paciente tiene, ya con solamente eso uno sabe, probablemente no sean hemorroides. Las hemorroides realmente son parte de nuestra anatomía. Nosotros tenemos paquetes hemorroidales tanto por fuera como por dentro del ano. Ellos están ahí, ellos cumplen una función. El asunto es cuando tenemos algunos factores o algunas condiciones que hacen que estos paquetes aumenten de tamaño y eso es lo que ya nos genera una enfermedad y hay que tratar. Normalmente las hemorroides por sí, por ellas mismas no duelen. Realmente las que duelen son las hemorroides externas y es cuando se les hace un coagulito en su interior, que es cuando llamamos que están trombosadas. Ahí es cuando una hemorroide duele, pero realmente la presencia de la hemorroide, principalmente si son únicamente hemorroides internas, no generan dolor. Ahora, doctora, ¿la hemorroide o las hemorroides pueden estar ahí sin generarnos ningún tipo de molestia? Ni picazón, ni dolor, ni ardor, ni sangrado, que es una cosa que preocupa muchísimo siempre. Toda esta lista de síntomas que usted acaba de mencionar es cuando ya esas hemorroides aumentaron de tamaño y ya se convierte en una enfermedad hemorroidal. Claro. Y que el paciente tiene una crisis por sus hemorroides. Entonces empieza con eso, sensación de masa, picazón, sangrado o en el caso que se trombose, dolor.
¿verdad? Ok. ¿Qué puede hacer que las hemorroides aumenten su tamaño y generen todas estas complicaciones? Hay una serie de factores o condiciones que predisponen a que estas hemorroides se vuelvan ya enfermedad. Como por ejemplo el pasar mucho tiempo sentado ahora con lo del asunto del teletrabajo y Claro. demás, la cantidad de pacientes que aquejan este tipo de síntomas se ha incrementado muchísimo, porque son horas sentados en un escritorio, en una silla, sin movilizar, entonces esa parte se genera un trauma y a nivel local y hay una congestión de estos paquetes hemorroidales. El andar mucho en bicicleta también es un factor que predispone a padecer de este tipo de problemas. El comer sustancias o alimentos que son irritantes, como por ejemplo cosas muy picantes, muy condimentadas, el alcohol en sí es muy irritante y esto puede hacer de que estos paquetes aumenten de tamaño. Ahora que menciona usted el tema del teletrabajo, doctora, y que mucha gente pasa más horas de lo habitual sentado frente a la computadora o trabajando de cualquier forma, ¿la comodidad de la silla tiene algo que ver? Vamos a ver, sí, si tenemos una superficie muy dura nos va a Ajá. generar más trauma. Sin embargo, aún teniendo un asiento que sea suavecito o acolchado, si usted pasa mucho tiempo en una misma posición va a generar un trauma constante. Entonces eso puede predisponer o no se salva de eventualmente tener problemas a ese nivel. Entonces, recomendación, estar haciéndose recreos. Yo le digo a los pacientes, o sea, Levantarse. está un ratito, se pone de pie, va al baño, se va a tomar un vasito con agua, va y se come algo. O inclusive, si tiene que pasar un poquitito más de tiempo, entonces que se consiga un cojín en forma de dona, de forma tal de que a la hora de estar sentado, la región anal no está en constante contacto con la silla. Muy bien. La segunda causa común de dolor anal que veíamos en la pantalla son las fisuras. Explíquenos qué es una Ok, fisura. las fisuras son heridas, es un desgarro que se produce justo en la entrada del ano. Tenemos dos tipos de fisuras, están las fisuras agudas y las fisuras crónicas. Las fisuras agudas son las que se producen en el momento, que por ejemplo tuvimos un episodio de diarrea o un estreñimiento terrible, entonces cuando fuimos al baño de una vez sentimos que se nos rompió y empezó aquel dolor y el sangrado. Entonces eso es una fisura aguda. Cuando nosotros llegamos y logramos identificar qué fue lo que desencadenó esta ruptura, lo corregimos y tomamos una serie de medidas, en oportunidades logramos que estas fisuras se cicatricen. Sin embargo, si esta fisura se mantiene en el tiempo, ya es una fisura crónica, ¿verdad? Entonces ya el manejo es completamente diferente y muchas veces tenemos que recurrir a hacer una cirugía para solventar el problema. La fisura, de hecho, es la enfermedad a nivel anal que mayor dolor produce. Entonces, de hecho, si el paciente llega a consultar por un dolor sumamente intenso después de ir al baño, que se asocia con poco sangrado, pero que realmente es un dolor incapacitante, o sea, que ya está afectando la calidad de vida de la persona, muy probablemente el origen sea una fisura anal. ¿Y cómo se hace la cirugía? La cirugía, cuando es una fisura crónica, la razón del por qué la fisura permanece es porque a nivel del ano nosotros tenemos dos músculos. Está el esfínter externo y el esfínter interno. El esfínter externo nosotros lo controlamos y nosotros decimos, bueno, apriete y se puede controlarlo, y el esfínter interno no. Cuando tenemos una fisura crónica, este esfínter interno está más contraído de lo normal y esto es lo que nos genera una disminución en la circulación de la piel justo en la entrada del ano, y eso hace que el tejido sufra, se abra, y eventualmente no podamos alcanzar una cicatrización adecuada. Claro. Entonces, la cirugía consiste en, tiene que ser llevado a sala de operaciones el paciente, tiene que estar dormido, se explora toda la región anal, se busca este músculo y se cortan parte de sus fibras. ¿Para qué? Para liberar esta presión, ya permitir que la circulación nuevamente llegue a esta zona y permita la cicatrización de la fisura como tal. Perfecto. Volviendo a la pantalla, la tercera causa, no queremos asustarlos, pero hay que hablar de ella, ¿verdad? Que es el cáncer rectal. ¿Qué características tiene este tipo de cáncer? Vamos a ver, si bien es cierto, no es una de las causas como más frecuentes de dolor, sí me pareció muy importante mencionarlo porque es el primer diagnóstico que nosotros tenemos que descartar cuando un paciente acude a la consulta. Siempre empezamos de lo más malo y empezamos a descartar hasta llegar a lo más bueno. El cáncer de recto y el cáncer de recto y de canal anal, que de hecho también son dos tipos de cáncer diferentes, usualmente, aparte de
eventualmente el dolor que pueda presentar, el paciente refiere que tiene antecedentes en la familia de este tipo de lesiones, ha tenido sangrado por el recto, ha tenido una alteración a la hora de ir al baño, que de repente ahora le cuesta más ir al baño o va más frecuentemente al baño, presenta heces con moco, o inclusive si la lesión está muy cerca del ano, el paciente refiere que tiene una masa, que tiene algo que le sale, que siente algo, que siente un estorbo, o que inclusive tiene una sensación constante de querer ir al baño y que va al baño y que no logra evacuar absolutamente nada. Y muchas veces es la misma lesión que está ahí ubicada que le genera esta sensación al paciente. Entonces, a la hora de conversar con el paciente, hay una serie de datos que el paciente nos ofrece o que nos brinda durante la entrevista que nos hace ir discriminando y diciendo o confirmando o descartando algunos diagnósticos. Doctora, y en el caso del cáncer, digamos, de la presencia de un cáncer y que se esté desarrollando allí, ¿el paciente siente algún tipo de complicación o de molestia desde el principio? ¿O a veces pasa desapercibido? Puede pasar desapercibido. Si es una lesión muy pequeña y dependiendo de la ubicación, a veces puede pasar desapercibido. En oportunidades se puede hacer el diagnóstico en forma incidental, por eso es tan importante que el paciente después de los 45 años o eventualmente si tiene factores que predisponen al desarrollo de este tipo de lesiones, se haga sus colonoscopías control, porque a pesar de no tener síntomas, si el paciente a sus 45 años se hace su primera colonoscopía control, se pueden detectar lesiones precancerosas o ya cancerosas, pero en estadios muy tempranos y que se pueden tratar en forma adecuada y se puede curar la lesión. El problema es si el paciente no tiene ningún tipo de control y ya cuando llega a la consulta, ya con todo este tipo de problemas o situaciones, ya en oportunidades la enfermedad está muy avanzada. Ok, para dar, digamos, la indicación a nuestros televidentes, de manera preventiva, ¿yo ante qué síntomas debería buscar con urgencia, digamos, o con prontitud, el diagnóstico de un médico? Importante es primero conocer qué es lo normal para mí. Muchas veces, si lo normal para mí es ir 3 veces al baño, eso es lo normal para mí. Si lo normal es una vez al día, perfecto. El asunto es si yo normalmente iba una vez al día y de repente ya no voy una vez, sino que voy 5, o de ir una vez al día, ahora voy cada 3 o 4 días, y que las heces son más suaves o más bien son más duras, y que uno ve a la hora de ir al baño que viene con un poquito manchado de sangre o con moco, o que de repente empiezo a sentir que la ropa me queda más grande sin hacer dieta o sin hacer ejercicio. Entonces, son ese tipo de cosas que lo hacen a uno pensar y darse cuenta, ok, algo está pasando, no sé qué, mejor voy a consultar. Obviamente que si ya empieza con una sensación de estorbo, una molestia a nivel del ano o dolor, definitivamente hay que consultar, porque un dolor o un sangrado a través del ano nunca debe ser considerado como normal. Algo lo está generando. Ahora, sí habría que resaltar que, por eso les dije que no queríamos asustarlos, pero sí queremos prevenirlos, de que la mayoría de los dolores anales son por causas benignas, ¿verdad? Muchas veces, de hecho, por eso es tan importante que el paciente consulte, porque la única forma en que nos vamos a dar cuenta de qué se trata es conversando con el paciente y examinándolo. Ahora conversábamos que si yo tengo dolor de cabeza voy a consultar porque me duele la cabeza y me van a revisar. Claro. Si me duele una mano, me van a revisar la mano. Ocurre exactamente lo mismo con la parte anal. Si tengo una molestia a nivel del ano, yo no puedo asumir que es un diagnóstico, claro, que es una enfermedad. Yo tengo que ir a consultar y que un especialista me revise para que ya sea o confirme la sospecha que yo tengo o eventualmente me dé el diagnóstico correcto y por lo tanto el tratamiento que corresponda. Pregunta Brigitte Retana si una fístula sana sola o necesita cirugía. Primero explíquenos qué es una fístula. Una fístula es una comunicación que existe anormal entre la parte interna del ano, si estamos hablando de una fístula perianal, y la piel. Esto usualmente se desarrolla después de un proceso inflamatorio o infeccioso. Casi siempre es cuando un paciente ha tenido un absceso, que es una colección de pus a nivel alrededor del ano. Muchas veces ese absceso se resuelve, pero la glándula que nos generó o que nos provocó el absceso nos genera de esa glándula se produce una comunicación hacia el exterior. Eso es una fístula.
Cuando ya tenemos una fístula ya documentada, diagnosticada, el manejo es quirúrgico. No hay pastillas, no hay pomadas, no hay ninguna medida que nosotros podamos tomar para resolver esa fístula si no es con una operación. Rosa Mora, ¿hay alguna relación entre la menstruación y que comiencen a doler las hemorroides? Relación directa como tal, no. Igual, como yo les mencionaba anteriormente, las hemorroides por sí solas no duelen. O sea, habría que buscar qué es realmente lo que le está generando dolor a esta paciente. Sí, durante la menstruación hay que recordar que cuando la parte interna del útero, que es el endometrio, que es lo que se desprende y nos genera la menstruación, se genera un proceso inflamatorio en la pelvis. Entonces, en nosotras las mujeres todo está como muy cerquita una cosa a la otra, la pelvis, la vejiga y la parte del recto y el ano. Entonces, al haber el ciclo menstrual y haber la menstruación, nos desencadena todo un proceso inflamatorio en toda esa región que pueden generarnos un poco más de molestias de lo habitual, ¿verdad? Doctora, ahora le pregunto, no sé si en la mayoría de los casos este tipo de dolor se trata con medicamentos, con ungüentos, lo que usted mencionó anteriormente, o en la mayoría es necesario hacer una intervención un poco más compleja. Muchas veces, es que por eso es tan importante llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Claro. Entonces, depende, porque, por ejemplo, si estamos hablando de hemorroides, las hemorroides, la primera línea de tratamiento siempre va a ser conservador. ¿A qué me refiero? Que va a ser con recomendaciones, con tratamiento médico. Si el paciente responde en forma adecuada al tratamiento médico, ya con eso es suficiente. Sin embargo, si a pesar de todas las medidas, el tratamiento, supositorios, cremas y demás, el paciente persiste con molestias, persiste con el aumento de volumen, el sangrado y demás, ahí sí hay que considerar ya una cirugía. En el caso de la fisura, si es una fisura aguda y la logramos controlar con medidas conservadoras, no hay necesario hacer una operación. La fisura crónica, podemos tomar medidas para aplacar el dolor, para aplacar las molestias por un tiempo. Pero el tratamiento definitivo siempre va a ser con cirugía. Y en el caso de las lesiones por cáncer, definitivamente en la parte quirúrgica y médica, dependiendo del estadio o en la etapa en la cual se encuentre el tumor, pero sí tenemos que determinar muy claramente la condición en la que se encuentra el paciente, pero casi siempre terminamos haciendo un procedimiento, una operación. Doctora, el hecho de que yo me haga una cirugía, según la recomendación de mi médico, o que me lo trate con analgésicos o que me lo trate con el tratamiento que, valga la redundancia, que el médico determine, no me exime de que vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Digamos, hay una posibilidad de que haya recurrencia en la aparición de las hemorroides, por ejemplo. De las hemorroides, sí. De hecho, si ya un paciente presenta una crisis hemorroidal, eso significa que algo, ya sea que tiene una predisposición genética, por decirlo de alguna forma, que por ejemplo, si mi mamá tuvo hemorroides, si mi hermana tiene hemorroides, eso me predispone a mí a desarrollarlo. Igual nosotras las mujeres tenemos mayor predisposición a desarrollarlo con nuestros embarazos y dependiendo de la actividad que hagamos día a día, ¿verdad? Porque si yo paso mucho tiempo sentado, si yo voy al gimnasio y levanto pesos muy grandes, todo ese tipo de cosas predisponen a esto. Entonces, si ya yo tuve una crisis hemorroidal, y me la traté y resolvió, eso no significa de que tengo que descuidarme. Ya yo sé que es probable que si yo hago algún desarreglo, como cosas muy picantes o levanto cosas muy pesadas o me voy a hacer un viaje en bicicleta muy prolongado, existe la posibilidad de que pueda desarrollar una nueva crisis. Doctora, muchas gracias por esta valiosa información que nos ha dado. Ella es Lorna Castro, es proctóloga, y la puede ubicar en el 4040-0808. Está muy fácil el número, ¿verdad? 4040-0808 en caso de que quiera ir a su consulta. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. De nuevo.